El Pacífico ecuatorial ya está más caliente de lo normal, y esa franja de agua puede terminar apareciendo en productos tan cotidianos como café, cacao, caña de azúcar o soja. El 9 de julio de 2026, la NOAA colocó al sistema en advertencia del Niño. Eso significa que las condiciones ya no son una posibilidad lejana, el océano cambió, y los mercados empiezan a mirar lluvia, cosechas, barcos, puertos y supermercados. La pregunta es qué alimentos sentirán primero el golpe, y en qué momento una anomalía climática se convierte en precio, porque el mecanismo empieza lejos. ¿Cómo puede agua caliente mover lluvia a miles de kilómetros? El Niño funciona como una máquina enorme instalada sobre el Pacífico ecuatorial. En condiciones normales, los vientos empujan el agua cálida hacia el oeste, cerca de Indonesia y Australia, mientras agua más fría sube desde el fondo, frente a Sudamérica. Ese contraste organiza nubes, tormentas y zonas de sequía. Cuando aparece el Niño, esa cinta transportadora se debilita, el agua caliente se expande hacia el centro y el este del Pacífico, y las lluvias que antes se concentraban en un lado del océano empiezan a moverse. No es solo un cambio de temperatura, es un cambio en el mapa donde la atmósfera libera energía. Por eso una franja de mar más cálida puede alterar monzones, retrasar lluvias, intensificar calor o secar regiones agrícolas. La NOAA estimó una probabilidad del 97% de que el Niño persistiera hasta comienzos de la primavera de 2027 en el hemisferio norte. Eso da tiempo suficiente para que varios ciclos de cultivo queden expuestos. Un El Niño más fuerte aumenta las probabilidades de impactos importantes, pero no garantiza desastres más graves en todos los países. La señal sale del mismo océano, pero cada región la recibe con su propio calendario, sus suelos, sus cultivos y su infraestructura. Ahí empieza la parte difícil. Si el motor climático es el mismo, ¿por qué el precio del café, el cacao o el arroz puede reaccionar de formas tan distintas según el lugar? Si ponemos un solo mapa de El Niño sobre América Latina, el fenómeno parece simple, pero al acercarnos, ese mapa se rompe en piezas. En la costa de Perú y Ecuador, el calentamiento del Pacífico puede elevar el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos, justo donde muchas carreteras, puertos y zonas agrícolas están cerca de ríos o laderas. En partes de Centroamérica y el norte de Sudamérica, la misma señal puede asociarse con menos lluvia, más calor y estrés hídrico durante etapas clave de siembra o floración. Más al sur, el efecto vuelve a cambiar. Algunas zonas de Argentina, Uruguay o el sur de Brasil pueden recibir más humedad en ciertos momentos, mientras otras regiones quedan expuestas a olas de calor o lluvias mal distribuidas. No basta con preguntar si habrá más o menos agua. Importa cuándo cae, cuánto dura, si llega antes de la cosecha o durante una etapa vulnerable del cultivo. Por eso los mapas climáticos no son sentencias, son mapas de exposición. Muestran dónde aumentan las probabilidades de exceso de lluvia, sequía o calor, pero el daño depende del relieve, del suelo, del riego, de las variedades sembradas y de la capacidad de respuesta. Y ahí aparece la pregunta que conecta el clima con el supermercado. ¿Qué pasa cuando esa variación toca cultivos sensibles como café y cacao? En café y cacao, el calendario pesa casi tanto como la lluvia total del año. No basta con que una finca reciba agua. Importa si llega durante la floración, cuando se forma el fruto, en la cosecha o en el secado. El café necesita una secuencia relativamente ordenada. En muchas zonas, un periodo más seco ayuda a inducir la floración, y luego la lluvia permite que el fruto se desarrolle. Si llueve demasiado durante la floración, puede reducirse el cuajado. Si llega una sequía fuerte mientras el grano está creciendo, la planta entra en estrés y puede producir frutos más pequeños o menos uniformes. Después viene otra etapa crítica, la cosecha y el secado. Mucha lluvia en ese momento puede retrasar la recolección, complicar el transporte por caminos rurales y dificultar el secado al sol. Eso afecta calidad, aumenta pérdidas y puede encarecer el proceso antes de que el café llegue siquiera al puerto. El cacao también depende de un equilibrio delicado. El exceso de humedad puede favorecer enfermedades en las mazorcas, mientras el calor intenso y la falta de agua pueden debilitar árboles y reducir producción. Pero no hay una regla única. Según la región, cambios en temperatura y humedad pueden favorecer algunas plagas, frenar otras o moverlas hacia nuevas zonas. Por eso café y cacao son tan sensibles a El Niño. No reaccionan solo al promedio climático, sino al momento exacto en que el clima se desordena. Y si estos cultivos tropicales son vulnerables por su calendario, los cultivos industriales también lo son, pero por otra razón, volumen y logística. En caña de azúcar y soja, el problema no es solo cuánto produce una hectárea, es mover enormes volúmenes en ventanas muy concretas, antes de que el clima cierre caminos, retrase cosechadoras o acumule camiones esperando. La caña de azúcar depende mucho del momento de corte. Si llueve demasiado, los campos pueden quedar blandos, la maquinaria entra con dificultad y los caminos rurales se vuelven más lentos o directamente intransitables. Eso retrasa la llegada de la caña a los ingenios, donde debe procesarse rápido para evitar pérdida de calidad. Una lluvia fuerte en la semana equivocada puede crear un cuello de botella, aunque la plantación haya crecido bien durante meses. La soja tiene otra vulnerabilidad, la ventana de cosecha y salida hacia silos, plantas de procesamiento o puertos. Exceso de lluvia puede impedir la entrada de cosechadoras, aumentar humedad del grano y demorar el
secado. Si los camiones no pueden circular por caminos rurales dañados, la oferta disponible se frena justo cuando el mercado espera entregas. Con sequía o calor, el golpe llega antes. Durante floración, llenado de granos o etapas de mayor crecimiento, la falta de agua puede reducir el potencial productivo. En caña, el estrés hídrico limita acumulación de biomasa y azúcar. En soja, puede bajar el número de vainas o el peso del grano. El impacto final depende de la región, el suelo, el riego y el manejo agrícola. Pero el Niño vuelve más incierta una parte clave del precio. No solo producir, sino cosechar y entregar a tiempo. Y ahora viene una pregunta distinta. ¿Qué alimento siente el Niño sin pasar por una finca, sino por el mar? En el mar, el Niño se nota primero en la temperatura del agua. Cuando la superficie del océano se calienta, cambian corrientes, capas de agua y el movimiento de nutrientes que alimentan al plancton. Y si cambia el plancton, también puede cambiar dónde se concentran los peces. Para una flota pesquera, eso significa más incertidumbre. Las especies pueden moverse a zonas más profundas, alejarse de la costa o concentrarse en áreas distintas a las habituales. No implica que toda pesca vaya a caer, pero sí que los barcos pueden necesitar más tiempo, más combustible y más información para encontrar capturas rentables. El impacto puede llegar a productos que no siempre vemos como pescado fresco. La anchoveta, por ejemplo, es clave para producir harina y aceite de pescado, usados en alimento para acuicultura y ganadería. Si las capturas cambian de zona, volumen o calendario, la presión aparece en fábricas, puertos, cámaras de frío y contratos industriales. También hay efectos locales. Menos desembarques en un puerto pueden encarecer ciertas especies en mercados cercanos, mientras otras regiones reciben más oferta. El precio no depende solo del pez, sino de dónde aparece y quién puede llevarlo a tiempo. El problema ya no termina en el campo o en el mar, empieza a viajar por toda la cadena alimentaria. Cuando una cosecha sale tarde, pequeña o con menor calidad, el problema empieza en la finca, pero no se queda allí. El productor puede tener menos fruta apta para exportación, menos granos con el estándar pedido, o más pérdidas antes de vender. Eso cambia el primer eslabón. ¿Cuánto producto entra a la cadena y en qué condiciones? Luego viene la cosecha, el procesamiento y el almacenamiento. Si hay exceso de lluvia, humedad o calor, secar, clasificar o conservar puede costar más. Un lote que antes iba directo a empaque puede necesitar más selección. Un almacén puede requerir más ventilación, más control de plagas o más energía para mantener calidad. Después aparece el transporte. Si el producto llega tarde a una planta, a un centro de acopio o a un puerto, se desordena el calendario. Un contenedor perdido, una carga que espera más días o una ruta afectada por inundaciones puede elevar costos logísticos y reducir margen, incluso antes de que el alimento llegue al comprador. En el puerto y en el mercado internacional, los contratos pesan. Si un exportador no cumple volumen, fecha o calidad, el comprador puede buscar otro origen, usar inventarios, renegociar precios o pagar más por entrega rápida. Esa reacción se transmite a distribuidores y supermercados. Por eso el precio final no depende solo del clima. También importan inventarios, cosechas en otros países, fletes, políticas comerciales y la velocidad con que reaccionan los mercados. Pero cuando varios eslabones fallan a la vez, el clima deja de ser una noticia agrícola y se convierte en presión sobre precios, disponibilidad y volatilidad. La defensa empieza antes de que caiga la primera lluvia fuerte o llegue la primera ola de calor. Los pronósticos, las estaciones meteorológicas, los pluviómetros y las alertas tempranas permiten tomar decisiones con días, semanas o incluso meses de ventaja. No eliminan el riesgo, pero ayudan a decidir cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo mover inventario y cuándo reforzar una zona vulnerable. En el campo, la preparación se vuelve práctica. Algunos productores ajustan fechas de siembra para evitar que la etapa más sensible del cultivo coincida con sequía o exceso de agua. Otros invierten en riego, drenaje, cobertura del suelo, sombra para ciertos cultivos o variedades más resistentes al calor, a la humedad o a enfermedades que aparecen con cambios bruscos del clima. También hay defensas fuera de la finca. Los seguros agrícolas pueden evitar que una pérdida climática se convierta en quiebra. El almacenamiento permite vender con más margen de maniobra. La diversificación reduce la dependencia de un solo cultivo o una sola región. Y el mantenimiento de caminos rurales, puentes, centros de acopio y puertos puede marcar la diferencia entre una carga entregada a tiempo y una carga perdida. Para empresas y gobiernos, prepararse significa revisar inventarios, contratos, rutas alternativas y capacidad logística antes del pico del evento. Pero incluso con datos, infraestructura y planificación, queda una tensión central. El Niño puede anticiparse, medirse y gestionarse, pero nunca controlarse por completo. Un pronóstico del Niño no es una sentencia para cada cosecha ni para cada precio. Es una señal de que ciertas condiciones se vuelven más probables. Más calor en unas zonas, más lluvia en otras, cambios en la temporada de huracanes, alteraciones en los vientos y en la humedad. A partir de ahí, entran factores locales: el suelo, el calendario agrícola, las reservas de agua, la infraestructura y las decisiones de productores, empresas y gobiernos.
gobiernos. Por eso conviene leer los titulares con cuidado. Cuando una nota anuncia que el niño disparará el precio del café o que habrá escasez mundial de arroz, suele convertir un riesgo en un resultado garantizado. El mercado no responde solo al clima. También pesan las existencias disponibles, las exportaciones, las restricciones comerciales, los costos de transporte, el tipo de cambio y la capacidad de otros países para compensar una pérdida. El mismo fenómeno puede provocar historias opuestas al mismo tiempo. Una región puede sufrir inundaciones que dañan cultivos y caminos, mientras otra recibe lluvias necesarias después de una sequía. Un país puede perder rendimiento en un producto y otro puede tener una cosecha mejor de lo esperado. Esa mezcla es lo que hace difícil traducir el niño en una lista simple de alimentos que subirán de precio. La lectura más útil no es buscar una catástrofe inevitable, es entender que el sistema alimentario funciona como una red. Cuando varios puntos frágiles reciben presión al mismo tiempo, el impacto puede viajar mucho más lejos que el lugar donde cayó la lluvia o faltó el agua. Latinoamérica no solo produce para su mesa, exporta café, cacao, azúcar, soja, frutas, carne y pescado que alimentan cadenas globales. Por eso un cambio de temperatura en el Pacífico puede terminar reflejado en una estantería, una cafetería o una factura familiar. Si este análisis te sirvió, gracias por mirar. Escribe en los comentarios qué alimento te preocupa más en tu país. El niño no garantiza una crisis, pero aumenta probabilidades, y sus efectos pueden estar más cerca de lo que parece.